Ok, bueno, vamos a comenzar con este tema. Recuerden que este es el último tema, dijimos, ¿verdad? De la clase. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito en general de comunicación serial, ¿verdad? Y específicamente vamos a estudiar el módulo, ¿sí? UART, que es Universal, síncronos, asíncronos, receiver, transmitter, ¿verdad? Que, o sea, está disponible en el microcontrolador que estamos utilizando nosotros en la clase. ¿Sí? Recuerden que y nos vamos a concentrar en RS232, ¿verdad? ¿Sí? Ahí tenemos el outline, lo que vamos a, ¿sí? De lo que vamos a hablar en la lección. O sea, vamos a hablar un poquito de comunicación síncrona, asíncrona y el módulo, ¿sí? USART, ¿verdad? De hecho, en este modelo lo van a ver con una E de extended, y vamos a ver por qué, ¿verdad? ¿Sí? Y el ejemplo que vamos a ver, pues es uno de los ejemplos típicos de comunicación microcontrolador PC, ¿verdad? ¿Sí? Y ese sí lo vamos a ver aquí en Harvard, un pequeño ejemplo, ¿sí? Para enviar órdenes desde la PC, ¿sí? al microcontrolador. ¿Ok? Al final vamos a ver si hacemos cada chance para hacer un resumen. Ok, los típicos métodos, ¿verdad? De transferencia de datos, los cuales yo creo que todos ustedes están al tanto, ¿verdad? Transferencia paralela y transferencia serial, ¿verdad? ¿Sí? La transferencia paralela, ¿verdad? Es rápida, costosa y las distancias típicamente son cortas. ¿Sí? Y la transferencia serial, por la naturaleza, ¿verdad? Es más lenta, obviamente. O sea, aquí estamos comparando, es decir, comunicación paralela y serial a la misma frecuencia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, obviamente, paralela va a ser más rápida, serial va a ser más lenta. ¿Sí? Es poco costosa porque hay menos cables, ¿verdad? En primer lugar, ¿sí? Y las distancias pueden ser cortas y largas, a diferencia de paralela, ¿verdad? ¿Sí? Un pequeño detalle ahí. Ok, nosotros nos vamos a concentrar en transferencia de datos serial, ¿sí? Y ahí tenemos básicamente dos modos, ¿verdad? ¿Sí? Esto se llama transferencia síncrona y esto es, ¿sí? Síncrona. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede, verdad? En términos simples, en una comunicación síncrona, pues hay una línea de datos y hay una línea reloj. ¿Sí? El reloj es el que mantiene la sincronización. ¿Sí? Y en una, ¿cómo se llama? Transmisión asíncrona, no hay reloj. Pero los datos tienen que llevar cierto formato. ¿Sí? Ya deben ir formateados. Cuando decimos formateado, básicamente hay una secuencia de bits, o un bit típicamente, ¿verdad? En comunicación serial, RS232, que marca el inicio y el final de lo que técnicamente en modelo OSI y capa 2 llamaríamos trama, ¿verdad? ¿Sí? En Ethernet, ustedes recuerdan, es una secuencia de bits de inicio y una secuencia de bits para el final. ¿Sí? Esa es comunicación asíncrona, ¿verdad? ¿Sí? Ok, los puertos seriales del PIC 16F887, ¿sí? Bueno, hay básicamente, dos módulos, vamos a decir. El primero se llama el MSSP, significa Master Synchronous Serial Port, ¿sí? Diseñado para soportar dos protocolos, uno es SPI y el otro es I2C, que a veces se escribe así, I2C. ¿Sí? El primero, ¿verdad? Serial Peripheral Interface, es de Motorola lo creó. El segundo, ¿verdad? Es Integrated Circuits de Philips. ¿Sí? De los dos, ¿verdad? SPI, bueno, desde mi punto de vista es más simple, ¿verdad? Ok. Y el otro módulo, ¿sí? Y de nuevo voy a agregar la E acá. ¿Sí? Es el EUSART, es la E extended, ¿verdad? Como les dije antes, ¿sí? Pero básicamente significa Universal Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter. Por el nombre, ¿sí? O sea, uno se puede dar cuenta de que este módulo soporta los dos modos de operación de comunicación serial, síncrono y asíncrono. ¿Sí? Básicamente diseñado para soportar RS232. ¿Sí? Nosotros nos vamos a concentrar específicamente en comunicación asíncrona. ¿Sí?
o sea, en el ejemplo que veamos, ¿sí? Vamos a hablar de comunicación asíncrona, ¿sí? Ok, la comunicación síncrona, pues ya dijimos, necesita una línea adicional de reloj, ¿sí? Fíjense en el segundo punto, dice, el ancho de banda del reloj es siempre 2 veces el ancho de banda de la data. ¿Por qué? Y sobre larga distancia, ahora el reloj y la data se pueden perder sincronización, ¿sí? Por el delay de propagación, ¿verdad? ¿Alguien puede explicar, o sea, el segundo punto? ¿Por qué creen ustedes? El clock siempre va a estar, ¿no? ¿Pero por qué el doble? No porque se lee ¿Ah? el ancho de banda. Y recuerden que el ancho de banda depende de la frecuencia, ¿verdad? El tiempo. Por el Ajá. punto en que se lee, digamos, rising edge. Ah, exactamente. Exacto. Voy a tratar de dibujar. Bueno, la idea es que esto sea... ¿Sí? ¿Qué dice Manuel, verdad? La pendiente del reloj. ¿Sí? O sea, típicamente, ¿verdad? Los datos se leen ya sea en el rising, ¿sí? O en el falling. O sea, positivo, negativo. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, ¿sí? En este punto, ¿verdad? Hay dos, como quien dice, ya transmitido, o sea, bueno, el reloj generó dos pulsos, ¿verdad? ¿Sabe? Pero en este punto, sí, en ese tiempo T, solo puedo transmitir un bit de dato. ¿Sí? O sea, ese es el punto, ¿verdad? Entonces el reloj necesita el doble, básicamente, del ancho de banda o la frecuencia, podríamos decir ahí. ¿Sí? De la data. ¿Estamos claros ahí? Ok. Porque por cada dos solo se transfiere un bit. Exactamente, o sea, recuerden que es lo que decía Manuel, o sea, si definimos, o sea, los datos se leen en el rising edge, ¿sí? Es decir, un dato se va a leer aquí y el otro, ¿sí? Hasta acá, ¿sí? Entonces realmente esto es, o sea, cada uno de estos puntos, ¿sí? Es un medio de T, ¿sí? ¿Sí? Entonces cada tiempo T, o sea, vamos a decir, yo puedo leer ¿sí? Yo voy a estar leyendo un bit, ¿sí? Ok, la comunicación asíncrona no necesita ninguna señal de reloj para la transmisión. La tasa de transferencia está predeterminada, ¿sí? Porque han llevado, o sea, Cisco, o sea, la clase de red, ¿verdad? Cuando ustedes configuran un router ¿sí? O sea, vía el puerto de consola, o sea, el router ya está predeterminado, ¿verdad? ¿Sí? Para una cierta tasa de transferencia que es 9600 bits por segundo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cuando ustedes se quieren conectar desde la PC, entonces ustedes tienen que configurar la misma, ¿sí? La misma frecuencia. ¿Sí? Entonces deben estar predeterminados en ambos, emisor y receptor. ¿Sí? Entonces, otro detalle es que cada nodo necesita una fuente exacta y estable de reloj. ¿Sí? Si la fuente no es muy estable, es decir, que empieza a oscilar, entonces la transferencia no va a ser posible. ¿Sí? Y, el punto final, ¿verdad? Cada byte o palabra, cuando hablamos de palabra aquí, ¿verdad? Esto puede variar, ¿verdad? O sea, básicamente 2, 4 bytes, ¿sí? Se enmarca, ¿sí? Con un bit de inicio y un bit de final. Sí, al menos en RS232, ¿verdad? Dentro de los 8 bits. Sí, aparte de los 8 bits. Aparte, okay. Si ustedes recuerdan el PS2, ¿sí? Que había un bit de inicio y un bit de final, ¿sí? PS2 realmente es una combinación entre síncrono y asíncrono, porque también tiene una señal de reloj, ¿sí? Tiene un clock. Y además enmarca, ¿sí? La trama o el byte, vamos a decir, con un inicio y un final, ¿sí? Lo cual es típico de comunicación asíncrona. O sea, tener un bit que marca el inicio y otro bit que marca el final.
¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Ok. Entonces tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuál sería la ventaja entonces de... Es más precisa la cifra, entonces, Ok. es más segura? O sea, ¿qué cree usted? En primer lugar, no necesita, o sea, una línea adicional. O sea, no necesita una fuente de reloj. Segundo, puede alcanzar mayores velocidades. ¿Sí? Con el síncrono. Con comunicación asíncrona. Y lo más importante es que se puede adaptar a diferentes velocidades. ¿Sí? Porque cree usted que USB, que es serial, ¿sí? Es asíncrono. USB se puede adaptar a cualquier, vamos a decir, tal vez no a cualquiera, ¿verdad? Pero a una gran variedad de dispositivos y velocidades. Por ejemplo, o sea, piense en la tasa de transferencia de un teclado, por ejemplo. ¿Sí? Es bajita, pero lo puede hacer por USB. Ahora piense en un disco, un almacenamiento. Necesita mayor tasa de transferencia. ¿Sí? Entonces también, o sea, USB puede, vamos a decir, adaptarse, ¿sí? A esas necesidades. Entonces con asíncrono usted se puede adaptar a diferentes ¿sí? necesidades. ¿Sí? Ok, entonces hay un ejemplo, fíjense bien, el bit de inicio, un 0, y el bit de final, un 1, ¿verdad? ¿Sí? Y aquí están los bits, ¿verdad? El primer bit, ¿sí? Y el último bit. Es decir, lo primero que se envía, ¿verdad? Es el bit de inicio, ¿sí? Y lo último es el bit de final, vamos a decir. Puede haber un bit extra, ¿sí? Que es el bit de paridad. Cabe destacar, ¿verdad?, que el módulo, ¿sí? ¿Cómo se llama? De PIC, ¿sí? No genera paridad, o sea, el bit de paridad. O sea, si nosotros quisiéramos, o sea, generar un bit de paridad, tendríamos que hacerlo, ¿sí? Como quien dice, a pie. ¿Sí? O sea, tomo el byte que voy a enviar, genero el bit de paridad y lo transmito. ¿Sí? Pero por default, simple y sencillamente transmite los 8 bits, ok, incluyendo el bit de inicio, el bit de, ¿sí? Y el bit de parada. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? O sea, en términos teóricos es bien simple, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces el módulo, o sea, EUSART, recuerden, Extended o Enhanced, ¿sí? Universal Asynchronous Receiver Transmitter, ¿sí? Puede operar, ¿sí? En modo de síncrono, como maestro, ¿sí? O en modo esclavo, en síncrono también. Recuerden que maestro-esclavo tiene sentido, ¿sí? En modo síncrono, ¿verdad? ¿Sí? O sea, quien es maestro es el que define el clock rate, ¿verdad? ¿Sí? También, ¿verdad? Recuerden en red, los enlaces seriales one, ¿verdad? Son seriales síncronos. Entonces usted le define el clock rate a uno de los dos extremos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, igual este módulo puede trabajar en esos dos, ¿sí? O sea, vamos a decir, en esos dos estados o modos de operación, ¿sí? Y nosotros nos vamos a concentrar en este. Asíncrono full duplex. ¿Sí? O sea, con un pin para enviar, un pin para recibir. ¿Sí? Provee interrupciones para transmisión y recepción de datos. Es decir, cuando se recibe un byte, él puede generar una interrupción. ¿Sí? Lo cual es conveniente también. Hay 3 registros, ¿verdad? Aquí, que son los centrales. ¿Sí? El TXSTA es Transmission Status Register, y el RC, que es Receiver Status Register. El otro registro, ¿sí? El SPBRG, es Serial Port Baud Rate Generator, ¿sí? Ya vamos a ver para qué se utiliza ese. Básicamente para definir ¿cómo se llama? La frecuencia, el baud rate, ¿sí? La tasa de transferencia. Ok, bueno, ahí ahora nos concentraremos en el modo asíncrono full duplex, ¿sí? Este módulo contiene características adicionales, y de ahí la E, ¿verdad? Sí. Características adicionales que lo hacen ideal o fueron diseñadas, vamos a decir, para operar en una red de tipo o llamada LINK, que es Local Interconnect
Network. ¿Alguien ha escuchado link? ¿Y CAN? ¿CAN? ¿Qué es CAN? Lo he visto en algunos textos. Ambas son, bueno, CAN significa Component Area Network. Component. Area Network. Son redes diseñadas para interconectar componentes electrónicos y especialmente en vehículos, ¿verdad? ¿Sí? Vehículos. Sí. Entonces la idea igual de Link se supone que fue diseñada por fabricantes europeos, incluyendo la BMW. ¿Sí? Igual, o sea, para interconectar todos los componentes electrónicos de un, ¿sí? O sea, de un automóvil y tener menos cable, ¿sí? O sea, utilizando un protocolo serial, ¿verdad? ¿Sí? Y Link es más simple, se supone que CAN. O sea, realmente no he tenido la oportunidad de compararlo, es decir, bueno, ¿sí? Pero en teoría, ¿verdad? Link es mucho más simple que CAN. ¿Sí? Entonces, en este modo, ¿verdad? Tiene detección, fíjense, y calibración automática del baud rate. O sea, puede detectar, vamos a decir, la frecuencia y adaptarse, ¿sí? A diferentes frecuencias. Tiene modo de despertar o wake up al recibir un símbolo. Se llama break. ¿Sí? Y eso es definido en Link, ¿verdad? ¿Cuál es el símbolo de break? Y la transmisión del símbolo de break de 13 bits. ¿Sí? Que eso ya son detalles, ¿cómo se llama? De Link. ¿Sí? Entonces, eso es todo lo que nosotros vamos a hablar de Link, ¿verdad? ¿Sí? Ok. Bueno, ahí está ahora el registro TXSTA, que es Transmit Status o Transmitter Status and Control Register. ¿Sí? Bueno, entonces no alcanzan a ver bien ahí ustedes. ¿Sí? El bit 0 dice TX9D, define, ¿sí? O es el noveno, o sea, si queremos, ¿cómo se llama? Transmitir 9 bits, ¿sí? Este módulo lo soporta. Entonces ese es el noveno bit. Entonces se puede utilizar, o la idea de eso ahora es que lo podemos utilizar como bit de paridad, ¿sí? O de plano, ¿verdad? Transmitir 9 bits de datos, ¿sí? Pero lo ideal sería, ¿verdad? Incluir algún esquema de paridad para verificación de errores, ¿sí? Entonces este bit, que es el bit 0, ¿verdad? El registro TXSTA, sería ese noveno bit, ¿sí? Ok. El bit 1, básicamente, nos dice, vamos a decir, el estatus o el estado, ¿verdad?, del Chief Register, un registro interno, ¿sí?, que utiliza ¿cómo se llama? El PIC para transmisión de datos. Si está en 1, significa que está vacío, o sea que podemos transmitir, ¿sí? El módulo está vacío. Y si está en 0, significa que está lleno, ¿sí? Ya en ese momento yo no podría, como que dice, enviar otro byte. Tendría que esperar que se descargue el Chief Register para enviar otro byte, ¿sí? El bit 2 tiene que ver con el baud rate, ya vamos a hablar de él, ¿sí? El send-D tiene que ver con lo que acabamos de hablar del link. Este bit está en 1, ¿sí? Envía el carácter de break, ¿sí? ¿Sí? En nuestro caso lo vamos a dar en 0, ¿sí? Este bit, fíjense bien, para seleccionar el modo, síncrono o asíncrono, ¿sí? Si es 0 es modo asíncrono, ¿sí? Este bit es para habilitar o deshabilitar la transmisión. O sea, como que dice, apago el módulo de transmisión o lo enciendo. Entonces sí lo vamos a poner en 1, típicamente, ¿sí? El siguiente dice TX9, ¿sí? Básicamente le digo si quiero transmitir 9 o 8 bits, ¿sí? Nosotros en el ejemplo vamos a ver que vamos a dejar el 0, ¿sí? Y por último, ¿verdad? El clock source, ¿sí? El cual en modo asíncrono no tiene sentido, ¿verdad? No importa, don't care, ¿sí? En modo síncrono sí, ¿verdad? ¿Sí? Ok. El otro, el receiver, ¿sí? También status en control register. Fíjense bien que aquí hay, ¿sí? Igual, ¿verdad? El bit 0 me dice si voy a recibir 9 bits, ¿sí?
o es el noveno bit, perdón. Voy a marcar estos dos bits, que es el bit 1 y el 2, ¿verdad? Uno dice overrun error bit y el otro es framing error bit. ¿Sí? El overrun básicamente es, o sea, se da, vamos a decir, recuerden que internamente el microcontrolador va acumulando, ¿sí?, los bits. ¿Sí? Entonces, si llega un punto, ¿verdad?, va a decir que se llena, es un registro de 8 bits, se llena el registro de 8 bits, pero yo no lo he leído, ¿sí? O sea, el registro está lleno y le llegaron más datos. ¿Sí? Entonces es como un overflow, vamos a decir, ¿sí?, o sobrecarga. ¿Sí? Entonces ese bit se va a poner en 1. ¿Sí? Y el framing error, no sé a qué le suena a ustedes. Por el nombre ustedes pueden deducir. Es el error, pero... Tiene que ver con frame, ¿de acuerdo? Frame. ¿Sí? Es decir, problemas con el bit inicio y final. Ahora el frame es el enmarcado. ¿Sí? O sea, o puede ser que no detectó el bit de inicio o no detectó el bit de final. ¿Sí? Eso serían como errores en términos del modelo óseo a nivel de capa física, ¿verdad? ¿Sí? Ok. De ahí, ¿verdad? El continuous receive, ¿sí? CRIN, el cual típicamente nosotros vamos a tener, ¿sí?, habilitado, que esté recibiendo, ¿cómo se llama? Continuo. ¿Sí? Igual este otro, ¿verdad? El serial port enable. ¿Sí? Si lo vamos a activar o desactivar, ¿verdad? Si está en 0, básicamente significa que está deshabilitado, ¿verdad? ¿Sí? Y por más que lleguen datos, no va a recibir nada. ¿Sí? Luego vamos a regresar a, ¿sí?, a esto para ver lo de la configuración. ¿Sí? Y el baud rate control register, ¿sí?, básicamente este es el que voy a ir bit por bit aquí, ¿verdad? Simplemente nos sirve para definir, y ya vamos a ver cómo defino, cómo se llama la frecuencia, ¿sí?, a la cual voy a enviar y voy a recibir. ¿Sí? Entonces, sí les voy a pedir que sí tengan en cuenta este bit que dice BRG16. ¿Sí? Básicamente define si voy a utilizar 16 bits para el baud rate. ¿Sí? Si está en 0, pues básicamente estoy utilizando 8, o sea, 8 bits. ¿Sí? Vamos a ver por qué eso es importante. Y tiene que haber otro bit por acá. Este bit. ¿Sí? Este bit, el BRGH y el BRG16. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona el baud rate generator? ¿Sí? Ahí está la fórmula, básicamente. ¿Sí? Nos vamos a concentrar específicamente, ¿verdad?, cuando este bit de sync sea igual a 0, ¿verdad? ¿Sí? Si ese bit es igual a 0, dijimos que era modo asíncrono, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense bien. Si estos dos bits están en 0, ¿sí?, básicamente, ¿verdad?, el BRG va a usar 8 bits y el modo va a ser asíncrono. Y la fórmula, ¿sí?, va a ser esta. O sea, la frecuencia del oscilador dividido entre 64 por n más 1. Realmente este n, ¿sí?, es el que nosotros tenemos que encontrar. ¿Sí? Porque ese n es el valor de estos dos registros, que no los mencionamos antes. ¿Sí? Ambos de 8 bits, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si solo utilizo 8 bits, pues básicamente, ¿sí?, utilizo esto, es como el low y el high, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense bien, si el BRGH este bit en 1, ¿sí?, la fórmula cambia, ¿sí?, a 16. O sea, el multiplicador, ¿sí?, cambia a 16. Y si pongo ambos bits del BRG16 en 1 y este en 1, ¿sí?, que es como está en el ejemplo, ya van a ver ustedes, voy a utilizar 16 bits, ¿sí?, y va a ser asíncrono. Y la fórmula
hacer esto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona esto? Supongan ustedes, ¿verdad? Esto es un típico baud rate. 9600. Y eso. ¿Sí? O sea, ese es el baud rate que yo quiero, ¿sí? Que quiero lograr. Supongan que la frecuencia, ¿sí? 8 MHz. Entonces la pregunta es, ¿cuánto va a ser el N? ¿O cómo calculamos el N? Teniendo ambos son uno. ¿Cómo? Teniendo ambos. Sí, entonces la fórmula es esta, ¿verdad? O sea, el baud rate, lo voy a poner así, ¿verdad? Baud rate va a ser igual a la frecuencia del oscilador entre 4 por n más 1. Entonces lo que quiero calcular es n, lo que tengo es, ¿sí? Tengo esto. ¿Sí? Entonces, n va a ser igual a ¿qué? Despejando la fórmula, ¿verdad? Primero. ¿Sí? O sea, entre 4, ¿sí? Por el baud rate. ¿Sí? ¿Sí? Menos 1, ¿verdad? Sí, despejando, ¿verdad? Ok, entonces para 9600, ¿cuánto nos da el N? 207, ¿verdad? Ok, entonces ahora, ¿sí? Tomemos este número y reemplacémoslo acá. ¿Cuánto nos da el baud rate? No nos va a dar 9600 exactamente, ¿verdad? Va a haber un pequeño error ahí. ¿A toda Manuel? 2615. ¿Cuánto sería el error entonces? El porcentaje. Porcentaje de error. Entonces sería 0.16%. 9615 entre 9600. Ahí eso nos da 0.16%. ¿Sí? ¿Cuál es aceptable, verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí con los cálculos? No hicimos ninguna operación rara, ¿verdad? Más que sumas, restas, multiplicaciones y división. ¿Sí? Nada de derivadas integrales. Ni siquiera el logaritmo, ¿no? La vez pasada. ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Igual, ¿verdad? Ustedes pueden, ¿sí?, probar con las otras fórmulas, y el problema es entre más grande es el divisor. Fíjense bien lo que va sucediendo. Entre más grande es el divisor, por ejemplo la primera fórmula, ¿sí?, entre más alto el baud rate, por ejemplo, un baud rate de 57.600. ¿Sí? Usando la primera fórmula, ¿sí?, el error es bastante grande. Si mal no recuerdo, alrededor de 8%, ¿verdad? ¿Sí? Y eso es, o sea, eso es malo, ¿verdad? Cuando digo malo es no va a funcionar. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay que, ¿sí?, proceder, ¿verdad? Y con esto, si mal no recuerdo, el error es menor, como de 0.8%. ¿Sí? En mis pruebas, ¿verdad? Con la fórmula es, si el error es menos del 1%, ¿sí?, funciona bien. ¿Sí? Más allá, o sea, ya empieza, ¿sí?, a fallar, ¿verdad? Realmente la conexión. ¿Sí? Y cabe destacar, ¿verdad? O sea, si ustedes hacen el cálculo del siguiente, bueno, más allá de 57.600 con un oscilador a 8 MHz, ya no es posible lograr, ¿sí? O sea, 57.600 es la máxima, al menos en mis pruebas, ¿verdad? Y con este microcontrolador, la máxima frecuencia que se puede lograr, ¿sí?, a 8 MHz.
¿Cuál era el mínimo? El mínimo. Sí. El mínimo que provee 9600. Pero igual, ¿verdad? Ya el mínimo es como 300. De los valores típicos, ¿verdad? No es que no podamos probar con menos, ¿verdad? Pero valores típicos, el mínimo 300, ¿verdad? ¿Sí? Obviamente el mínimo lo puede lograr. El máximo que puede lograr aquí es 57.600, tomando en cuenta los valores estándares, vamos a decir, que se utilizan de baud rate. ¿Sí? Ok, entonces ahora vamos a proceder a ver el ejemplo. Básicamente, como les dije, es un ejemplo de comunicación PIC-PC, ¿verdad? O sea, microcontrolador con la PC. ¿Sí? Entonces, bueno, mi PC, ¿verdad? Realmente no tiene un puerto serial. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer, ¿sí?, es... voy a utilizar un cable, ¿verdad? Sí. A ver, eso es un adaptador de USB, ¿verdad? RS232. USB en un extremo y DB9 en el otro extremo. ¿Sí? Este extremo es el que va a la PIC. Entonces este de acá, ¿verdad? Es el conector DB9 hembra, ¿verdad? De la PIC. ¿Sí? Y ahí es donde lo vamos a conectar. ¿Ok? Entonces les voy a mostrar, ¿sí?, el ejemplo. Ahí está, ¿verdad? En el MPLAB. Bueno, tenemos lo típico, ¿verdad? Los include, el XC, el config. Sí. También aquí un poquito en la versión de la configuración, usando una directiva que es pragma config. ¿Sí? Esto es ya, ¿cómo se llama?, propio del XC8. ¿Sí? Ok, ahí básicamente está todos los bits de configuración. Ok, tenemos primero, fíjense, en una macro, se llama serial init. Fíjense bien, a propósito, ¿verdad? No la hice una función, y les voy a explicar por qué. Recuerden cómo funcionan las macros, ¿verdad? Básicamente son, ¿sí?, o sea, donde yo llamo a la macro, ¿sí?, ahí se pega el código, ¿verdad? Es copy-paste, ¿sí? Entonces, la idea de esto, ¿verdad?, es que, ¿sí?, el baud rate va a ser un número, y fíjense bien que aquí estoy usando la fórmula, básicamente la que tenía en los slides, ¿sí? Estoy usando, ¿cómo se llama?, números reales, ¿sí? O sea, divido ¿cómo se llama?, la frecuencia entre el baud rate por 4, más 0.5, que es para redondear, ¿verdad? ¿Sí? Y el menos 1 al final, ¿sí? Entonces, fíjense bien lo que eso va a suceder. O sea, sabemos nosotros que el PIC no tiene, ¿verdad? O sea, punto flotante de manera nativa, ¿verdad? ¿Sí? Tampoco operaciones de multiplicación ni división, ni nada. ¿Sí? Al menos el modelo que estamos usando nosotros, ¿verdad? Entonces, ustedes, o sea, ¿sí?, al ver eso, ¿sí?, dirían, bueno, significa que el C, ¿verdad?, qué sé yo, va a generar todas las operaciones, o sea, de división, multiplicación y de flotante. Pero hay algo especial ahí. Si todos esos valores son constantes, ¿sí?, se van a calcular en tiempo de compilación, ¿sí?, y se van a asignar directamente, ¿sí?, a esta variable como una constante. O sea que al final en el código generado no va a haber nada de flotante, o sea, de punto flotante, ni de multiplicación ni de división, siempre y cuando, fíjense, en el baud rate sea, o sea, una constante. ¿Sí? O sea, si ustedes se ponen a pensar, si el baud rate es una constante, todo esto va a ser constante. ¿Sí? Cuando digo constante, o sea, un valor numérico, ¿verdad? Entonces el compilador lo puede calcular antes de generar el código, ¿sí?, antes de generar el ensamblador. ¿Sí? Diría que nunca lo va a poder tocar dentro del programa. O sea, nunca va a poder ser modificable. O sea,
sí puedo, o sea, eso vamos a decir, lo que Porque eso pasa en el tiempo de compilación. Pues. sí. A la hora de ejecución del programa ya va a estar definida. Exactamente. Sí. Pero recuerden también, ¿verdad? El punto de seriales, pues, o sea, el punto es definir, o sea, yo defino un baud rate. Igual, si es, fíjense bien, si yo paso de parámetro una variable, entonces eso ya se convierte, ¿sí? O sea, ya no es una constante. Entonces ahí sí, ¿verdad? El compilador va a generar punto flotante, multiplicación, división, todo. Y el código va a crecer un poquito, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, Inge, esa tipo de función que usted hace es una... Es una macro, ¿verdad? Pero es cálculo, entonces no podríamos definir nosotros de cero ya, o sea, ¿cómo le puedo explicar? Definir de un solo el baud rate, porque ahí es como que lo está calculando, ¿no? Sí. Por eso, pero el punto es, o sea, usar la fórmula. Claro, yo podría hacerlo a mano, lo hago en la calculadora y lo meto ahí. Exacto. Pero el punto es que cada vez que quiera cambiar de baud rate, yo tendría que hacer eso a mano. ¿Sí? Mientras que si lo tengo aquí, yo sí lo pongo el valor. De hecho, o sea, ese es el punto de la macro, ¿verdad? ¿Sí? Que yo simplemente digo serial init 9600. ¿Sí? Y si quiero cambiar baud rate, digo 57.600, 11.000, qué sé yo. ¿Sí? Y la macro se va a encargar de hacer el cálculo por mí. ¿Sí? En vez de decir lo que quiero pasar a 57.600, agarro la calculadora y empiezo así a sacar los valores. Aparte de que me puedo equivocar. Mientras que aquí, ¿verdad? Si puse bien la fórmula, no hay lugar a que yo me equivoque, ¿verdad? ¿Y cómo va a poder, siempre que, ¿cómo se llama? Que quiera cambiar el baud rate, tiene que abajo donde decía baud rate, tiene que poner ahí y después volver a compilarlo, o sea, Sí. volver a pasarlo al pic. Sí. Obviamente, como les digo, yo puedo usar una variable, que no lo hago en este caso porque eso haría más grande el código, y decir, ok, mi variable baud rate, ¿sí? Ponerle un valor y usar la macro y también va a funcionar. Solo que el código va a ser un poquito más grande, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces fíjense bien, ¿sí? Y este es un unsigned short a 16 bits, ¿verdad? ¿Sí? Y asigno, ¿verdad? A las dos variables, el SP BRG low y high, ¿sí? Los bits correspondientes, ¿verdad? ¿Sí? O sea, estos son los 8 bits menos significativos, ¿verdad? Estoy usando operación AND a nivel de bits. Y estos son los 8 bits, ¿sí? Más significativos, corridos 8 bits a la izquierda. ¿Sí? Básicamente es agarrar los 16 bits, partirlo en dos, ¿sí? Y asignarlo. ¿Sí? Ahora fíjense bien, el baud CTL, ¿sí? Baud control, está asignado en 8. ¿Sí? Solo hay un bit seteado. ¿Qué bit creen ustedes que es el que está seteado aquí? El único, ¿verdad? El BRG 16. ¿Sí? Que es el que me dice, ¿verdad? Que con ese yo le digo al PIC, ok, voy a utilizar 16 bits de baud rate. ¿Sí? Eso es lo que le estoy diciendo, ¿verdad? Ok, y luego en este, ¿sí? ¿Cuántos bits seteados hay? O sea, ¿cuántos bits en uno? Recuerden, 2 es 0, 1, 0, ¿verdad? 0, 0, 1. ¿Sí? Entonces vamos a ver, y sí, ¿verdad? Vamos a realizarlo. Sí. ¿Sí? Entonces era 0, 0, 1, 0, ¿verdad? ¿Sí? Este es el de Transmit Enable, ¿verdad? ¿Sí? O sea, habilitar el módulo de transmisión y después era 0, 1, 0, 0, ¿verdad?
Bueno, cabe destacar, ¿verdad?, que el primer bit está en 0, eso significa que es modo asíncrono, perdón. ¿Sí? Perdón, en modo asíncrono, este bit no interesa, ¿sí? En realidad es el bit 4, ¿verdad? Acá. ¿Sí? Si está en 0 es modo asíncrono, ¿verdad? ¿Sí? Y el bit 3 en 0, ¿verdad? Significa no envíe, ¿sí?, el carácter de break, o sea, no estamos trabajando con link. Y ¿verdad? ¿Sí? Significa que estoy trabajando en modo de high baud rate. ¿Sí? Recuerden que cuando es high aquí y high allá, el divisor se vuelve de 4, ¿verdad? ¿Sí? ¿Preguntar algo? ¿Cuándo se considera un low baud rate? Ah, ok. Bueno, en realidad lo único que cambia aquí, ¿verdad? Cuando usted dice low de baud rate, ¿sí? Es que el divisor es 64, ¿verdad? ¿Sí? Es lo único que cambia, ¿verdad? Pero de la lista, ¿verdad? No sé en qué punto vamos a decir, se dice, bueno, de aquí para allá es high, de aquí para allá. ¿Sí? Es claro, 9600 es low y 57600 es high, ¿verdad? Sí, pero en medio, ¿verdad? Sí. Pero usted puede haber puesto 57.600 y con load speed se dividiría entre 64. Ojo, pero fíjense en lo que pues, como les digo, el error, ¿sí? Y eso es lo que sucede, el error típicamente es grande. Entonces no funciona. Cuando usted lo configura en low speed, aquí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, el divisor es más grande. ¿Sí? Y la idea es esa, por eso se llama low speed, o sea, el divisor es más grande, entonces los valores resultantes de la división van a ser más pequeños. ¿Sí? Entonces puede utilizar incluso 8 bits, ¿verdad? Recuerden que con 8 bits tengo hasta un máximo de 255. ¿Sí? Pero realmente lo que cambia ahí es el divisor, ¿verdad? ¿Sí? Ok, entonces revisemos el otro. ¿Sí? El RC status en control register. Sí, 90. ¿Sí? ¿En qué bits están seteados ahí? Los 9 de acá, ¿verdad? ¿Cómo sería el 9 acá? Este sería en 1, ¿sí? 0. Y este sería 1, ¿verdad? ¿Sí? No sería 9. ¿Sí? Pues básicamente, ¿verdad? Serial Port Enable Bit, o sea, habilitar el módulo de, en este caso, de recepción, ¿sí? Y el Continuous Receive, ¿sí? Y los últimos todos están en 0, ¿verdad? Básicamente, ¿sí? Igual, ¿verdad? Estoy diciendo acá, ¿verdad?, que sí, solo voy a trabajar con 8 bits al ponerlo en 0, ¿sí? Y los últimos, básicamente, son del módulo de recepción, ¿sí?, para informar el programa. El FR, el OR, ¿sí? O sea, esos no los seteo yo, ¿verdad? El bit 1 y el bit 2. ¿Sí? Eso lo setea el módulo para informar cuando hay un error. ¿Sí? Entonces, con eso se inicializa el puerto serial con el baud rate. ¿Sí? Luego la función de send byte. ¿Sí? Es bien simple, ¿verdad? ¿Sí? Se bloquea, ¿verdad? Si el bit de TX dice que es invertido, si está en 0, significa que está ocupado. ¿Sí? Entonces, mientras esté ocupado, se bloquea. Y una vez que se desocupa, asigna el registro TX-REC. ¿Sí? Le asigno el símbolo del byte que quiero transmitir. ¿Sí? Entonces, una vez que yo asigno ese registro, el microcontrolador comienza a trabajar, como dice, a hacer shift de los bits. ¿Sí? A transmitirlo. ¿Sí? El receive, bueno, el send stream, ¿verdad? O sea, es, ¿sí?, recorrer toda la cadena hasta que encuentre el carácter de null, ¿verdad? ¿Sí? 0, y enviar byte por byte, a serial send byte. ¿Sí? ¿Claro? Ok. Serial available es una macro aquí, básicamente. ¿Sí? Que verifica si el PIT, fíjense bien, el PIR1, ¿se acuerdan, verdad? Utilizamos antes por ahí. ¿Sí? Si ese bit está en 1, significa que hay un dato, ¿verdad? O por lo menos ya arribó un dato. Un byte en este caso, ¿verdad? ¿Sí? Y luego está la función de serial get byte. Esta es un poquito más
compleja que la otra porque hay que verificar errores. ¿Sí? Entonces lo que retorna es el byte, ¿verdad? Y actualiza una variable por referencia ahora que se llama flags, ¿sí? Que básicamente informa, ¿sí?, si no hay datos disponibles, si ocurrió un overrun, si hay un framing error o si hay new data, ¿verdad? O sea, ¿sí? Entonces lo primero que verifica, ¿verdad? If not serial available, o sea, si no hay datos, ¿sí? Entonces en el flag, en los flags, ¿verdad?, coloca no data available, ¿sí? Setea el bit, vamos a decir, de no data available, ¿sí? Y retorna 0. ¿Sí? Ok. Si hay overrun o framing, ¿sí?, lo único que hace es activar en la variable flags, ¿verdad?, los bits correspondientes y retornar 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si llegamos a este punto, o sea, at this point, ¿sí?, no error was detected, entonces los flags dicen new data, ¿sí? Y el nuevo byte que arribó está en un registro que se llama RC-REC, Receive Register, ¿verdad? Entonces simplemente lo asigno a result y retorno, ¿verdad? La función retorna result. ¿Sí? Perfectamente pude haber puesto ahí de return RC-REC. ¿Sí? Entonces, si ustedes se fijan, bueno, si ignoráramos la parte de errores, ¿sí?, de todo esto, ¿sí?, el receive es solo esto, ¿verdad? Leer el registro RC-REC y ya. ¿Sí? Si ignoramos los errores, los posibles errores que pueden ocurrir, ¿verdad? ¿Sí? Entonces con eso, ¿verdad?, ya puedo hacer pues mi programa, ¿sí?, de comunicación con la PC. ¿Sí? Hago serial init 9600, ¿verdad? 3D lo pongo en 0. Básicamente la idea es trabajar con algunos LEDs. Lo que el programa hace es algo bien simple, ¿sí? La idea obviamente es ¿sí?, mostrar el funcionamiento de eso. Luego 3C, que es básicamente el TX y el RX. Entonces el bit 7 es el RX y el bit 6 es el TX, ¿verdad? ¿Sí? Entonces el bit 7 está como input, ¿sí?, porque es el RX. Pues lo primero que hace el programa es serial send string rs232 test program, ¿sí? Pleca R, pleca N es lo que se conoce como fin de línea, ¿verdad? ¿Sí? Y en el ciclo, fíjense, lo primero que hace es, o sea, un while true, ¿verdad? Aquí. Si hay data disponible, lo que verifica es if serial available. ¿Sí? O sea, si llegó algún byte. Entonces, ¿sí?, hace un ciclo while, ¿verdad? Dice while serial available, ¿sí?, lee un byte, ignora los errores, básicamente, ¿verdad? Y es un flags, ¿sí? Dice si el carácter es distinto de punto y coma. Vamos a ver por qué, como el fin de un comando, ¿verdad? Como la interpretación ahí, ¿verdad? Entonces voy acumulando, ¿sí?, los bytes en este arreglo. Está aquí, ¿verdad? Está de 16 bytes. ¿Sí? Entonces, la idea aquí es que recibo comandos de la PC, ¿verdad? Y los comandos terminan con un punto y coma. ¿Sí? Entonces, si el carácter no es un punto y coma, lo voy acumulando acá. ¿Sí? En caso contrario, digo command ready igual a 1. O sea, cuando encuentra el punto y coma, dice, ok, ya recibí un comando. ¿Sí? Y se sale del ciclo, ¿verdad? El break. ¿Sí? Si no, simplemente incrementa el i. Entonces, fíjense bien lo que hacemos acá, ¿verdad? If command ready, es decir, si recibí un comando, aquí están los comandos válidos, ¿verdad? Ahí estamos usando una función, es string compare. ¿Sí? Entonces, comparo la cadena, ¿verdad?, que es data, con LED 0, así en mayúscula, ¿verdad? ¿Sí? Y 4 significa cuántos caracteres va a comparar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si la función devuelve 0, significa que las dos cadenas son iguales, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? Ese por D es el símbolo de XOR. ¿Sí? XOR igual 1. ¿Sí? ¿Cuál va a ser el efecto? Lo enciende y lo apaga. Lo enciende y lo apaga, ¿verdad? Si está encendido, al hacer el XOR se va a apagar. El LED 0 sería, ¿verdad? El RD 0 en este caso. Y lo mismo, ¿verdad? LED 1 y LED 2. ¿Sí? Y si no es ninguno de esos comandos, entonces enciende todos los LED. ¿Sí? Y luego, ¿verdad? Fíjense bien.
hago serial send string, ¿sí? De la data, o sea, se la regreso, vamos a decir, ¿sí? El PIC se la regresa a la PC. ¿Sí? Y luego envía el fin de línea, reinicia los contadores igual 0 y dice command red igual a 0, ¿verdad? Y ahí está el proceso, ¿sí? Repitiendo. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Bueno, entonces lo último que vamos a hacer, ¿verdad? Lo vamos a ver en acción. Vamos a conectar por acá. Entonces en la PC, ¿verdad? Obviamente podemos usar Hyperterminal, por ejemplo. ¿Sí? Aunque tuve problemas con Hyperterminal, no sé, enviando datos desde la PC hacia acá. O sea, usé otro programita que se llama PuTTY. ¿Sí? No sé si lo han utilizado ustedes. Lo queríamos utilizar. Ah, sí. Y al final, ¿verdad? Tengo un programita ahí en Java, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí, ¿verdad? Windows me reconoció como COM6, el puerto serial. Vamos a encender. Vamos a dar conectar acá. ¿Sí? Bueno, voy a reiniciar acá y debería... Bueno, creo que la última versión del programa que está aquí, se fijan ya aparecen caracteres raros. La última versión que está aquí, ¿sí? Utilizaba 57.600, ¿verdad? ¿Sí? Entonces estamos, desincronizados. Vamos a ver si... Vamos a ver acá, 57.600. A ver si es cierto. Ah, ok. Hay otro detalle también, ¿verdad? Y creo que ese es el problema. Le había cambiado el oscilador por uno de 16 MHz. Entonces vamos a recompilar el programa. Porque si no, no hay proyecto. Las propiedades. Tengo aquí el extal free en 16 MHz. Lo voy a cambiar a 8, ¿verdad? Vamos a compilar acá. Vamos a desconectar. A cargar el programa. El reset acá. Ahí está. ¿Sí? Scroll, pero ese es lo primero que me da. RS2. A ver. Ahí está, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ahora, ¿verdad? Aquí la idea es que puedo enviar comando. Ahora recuerden que esto es case sensitive. O sea, LED 0, por ejemplo, ¿verdad? Y le doy send. ¿Sí? Y pues acá, ¿verdad? O sea, deberíamos ver. ¿Sí? Entonces, si empiezo a darle send, ¿verdad? Este comando, ¿sí? Lo que vamos a ver allá es que LED se enciende y apaga, ¿verdad? ¿Sí? Ya por el XOR. El XOR. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Puedo hacer eso. LED 1 y recuerden que el otro comando era LED 2. ¿Sí? Si pones un comando que no es, lo vas a hacer todo. Ah, ok, entonces vamos a ver. 3, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ay, qué macizo. Ingeniero, y el PIC regresa el string que usted le mandó Sin el punto y coma. sin el punto y coma. Sí, sin el punto y coma. Recuerden que para el PIC, o sea, con el programa, ¿verdad? Que está en el PIC, el punto y coma es como el fin del comando, así que eso no lo regresa. ¿Sí? Por eso es que ustedes ven ahí, ¿verdad? ¿Sí? Yo envié LED 3, punto y coma, y él solo me regresó LED 3 sin el punto y coma.
gran condición usted la puso. Que Sí, no, yo lo puse, recuerden que, o sea, estos comandos, vamos a decirlo, yo los definí, ¿verdad? O sea, al final de cuentas, pues es algo bien simple, obviamente, pero la idea es mostrar, o sea, cómo puedo hacer una interfaz PC, PC microcontrolador. Incluso, obviamente, yo podría hacerlo de, entre PICs, ¿verdad? O sea, conectarlos vía serial, ¿verdad? Y desde un PIC enviarle comandos a otro, vía serial, vía RS232. ¿Sí? Pero igual no está de más, ¿verdad? Es interesante siempre interfacear, ¿verdad? La PC con un dispositivo. En este caso, Ángel, todos los pines del adaptador, ¿a qué pines del bit va? Ah, ok. Y eso se configura, ¿verdad? También en la EasyPIC. Hay bueno, en esta versión que es la 5, ahora el switch 7 y el switch 8. El switch 7 define el pin RX, ¿verdad? Y el switch 8, perdón, el TX, ¿verdad? En este caso, para este PIC, el RC7 es el RX, ¿sí? Y el RC6 es el TX, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Solo eso usaría entonces. Okay. Solo eso se usaría entonces. Sí. En caso de que no queramos hacer una plaquita, solo necesitamos conectar el adaptador y a esos dos niveles. Sí, realmente el adaptador, ¿verdad? Lleva aquí un chip que hace la conversión de niveles. Recuerden que RS232 trabaja con más o menos 12. ¿Sí? Entonces hay un chip que hace la conversión de niveles, ¿sí? Compatible, ¿verdad? Con el PIC. ¿Sí? Pero realmente es bien simple, ¿verdad? O sea, si usted hace la plaquita con eso, o sea, son dos pines, ¿verdad? El chip o incluso, ¿verdad? O sea, si usted quiere jugársela, ¿verdad? Con componentes electrónicos, que sea, o con diodos, Zeners, sí, o sea, puede lograr la conversión de niveles sin necesidad de un integrado, ¿verdad? ¿Qué integrado es? Max 232. ¿Y lo jugué? Ese sí creo que lo venden. ¿Y el adaptador? Este adaptador me lo prestaron realmente, pero me dijeron que en Sycom y en Acosa, por lo menos son dos lugares que me han dicho que lo pueden encontrar. Si no, los dos que sean, porque su compu tiene, ¿verdad? Puerto también. No, mi laptop no tiene. Bueno, en el caso de que sí la tuviera. Ah, bueno, entonces ahí consigue un cable, creo que ando uno. Entonces, pues no sé, ¿tienen alguna pregunta adicional? ¿Quieren venir a jugar? No, hombre, estaba más sencillo que PWD.